Thomas Mann, La montaña mágica. Capítulo 1, parte 3. En el restaurante. El restaurante era claro, elegante y agradable. Estaba situado a la derecha del vestíbulo, delante de los salones y, según explicó Joachim, era frecuentado principalmente por los huéspedes nuevos que comían fuera de las horas de costumbre o por los pensionistas que tenían visitas. También se celebraban allí las fiestas de los aniversarios, las partidas inminentes y los resultados favorables de las consultas generales. A veces se organizaban grandes fiestas, decía Joachim, y se servía hasta champán, pero en este momento solo había en el restaurante una señora de unos 30 años que leía un libro y canturreaba al mismo tiempo, tabaleando en el mantel con la mano derecha. Cuando los jóvenes tomaron asiento, cambió de lugar para darles la espalda. Era muy tímida, explicó Joachim, en voz baja, y siempre comía en el restaurante acompañada de un libro. Al parecer, había ingresado en el sanatorio para tuberculosis de muy joven y, desde entonces, jamás había vivido en sociedad. Entonces tú, comparado con ella, no eres más que un principiante, a pesar de tus 5 meses, y lo seguirás siendo cuando hayas cumplido el año. Dijo Hans Castorp a su primo. Joachim tomó la carta e hizo con los hombros un gesto que era nuevo en él. Habían elegido una mesa cerca de la ventana, que era el lugar más agradable. Se hallaban sentados junto a la cortina de color crema, uno frente a otro, con sus rostros iluminados por la luz de la lámpara velada de rojo. Hans Castorp juntó sus manos recién lavadas y las frotó con una sensación de agradable espera, como tenía por costumbre al sentarse a la mesa, tal vez porque sus antecesores tenían el hábito de rezar antes de comer la sopa. Una agradable muchacha de acento gutural, vestida de negro y delantal blanco, con un amplio rostro de rosadas y saludables mejillas, les sirvió. Con gran alegría, Hans Castorp se enteró de que allí llamaban a las camareras a Altochter. Uno le encargaron una botella de Gruaudlaarous que Hans Castorp hizo que pusiesen en fresco. La comida era excelente. Se sirvieron potaje de espárragos, tomates rellenos, un asado con diversas sazones, entremeses particularmente bien preparados, quesos variados y fruta. Hans Castorp comía mucho, aunque su apetito fue menos intenso de lo que esperaba. Pero tenía la costumbre de comer en abundancia, incluso cuando no tenía hambre, por consideración a sí mismo. Joachim no hizo honor a la comida. Aseguró que estaba cansado de aquella cocina, dijo que eso les pasaba a todos allí arriba, y que era costumbre protestar contra la comida, pues cuando se estaba instalado allí para siempre. No obstante, bebió el vino con placer, e incluso con cierta pasión y, procurando evitar expresiones demasiado sentimentales, manifestó repetidas veces su satisfacción por tener alguien con quien poder hablar con sensatez. Sí, es magnífico que hayas venido, dijo, y su voz tranquila revelaba emoción, te aseguro que para mí se trata casi de un acontecimiento. Supone un auténtico cambio, una especie de hito en esta monotonía eterna e infinita, pero el tiempo debe de pasar para vosotros relativamente deprisa, dijo Hans Castorp. Deprisa y despacio, como quieras, contestó Joachim. Quiero decir que no pasa de ningún modo. Aquí no hay tiempo, no hay vida, añadió moviendo la cabeza, y cogió el vaso. Hans Castorp continuaba bebiendo, a pesar de que sentía su rostro caliente como el fuego. Pero su cuerpo seguía estando frío y en todos sus miembros había una especie de inquietud particularmente alegre que, al mismo tiempo, le atormentaba un poco. Sus palabras se precipitaban, balbuceaba, con frecuencia, y con un gesto indiferente de la mano cambiaba de tema. Joachim también estaba muy animado y la conversación continuó con mayor libertad y alegría cuando la señora que canturreaba y tabaleaba se puso en pie y se marchó. Mientras comían gesticulaban con sus tenedores, se daban aires de importancia con la boca llena, reían, movían la cabeza, se encogían de hombros y sin cesar de masticar volvían a hablar. Joachim quería oír hablar de Hamburgo y había orientado la conversación hacia el proyecto de canalización del Elba. Sensacional, dijo Hans Castorp. Sensacional. Eso contribuirá al desarrollo de nuestra navegación, es de una importancia incalculable. Dedicamos 50 millones como capital inmediato de nuestro presupuesto, y puedes estar seguro de que sabemos exactamente lo que hacemos. A pesar de la importancia que atribuía a la canalización del Elba, abandonó de inmediato este tema de conversación y pidió a Joachim que le hablase de la vida que llevaba, aquí arriba, y de los huéspedes, a lo que su amigo atendió con rapidez,
pues se sentía feliz al poder desahogarse y confiar en alguien. Comenzó repitiendo la historia de los cadáveres que eran bajados por la pista de trineo y aseguró que era absolutamente cierto. Como Hans Castorp se sintió de nuevo presa de la risa, él rió también y pareció disfrutar con ella de buena gana, contando luego toda clase de cosas divertidas para mantener el buen humor. A su misma mesa se sentaba la señora Stowart, una mujer muy enferma, esposa de un músico de Cannstatt, era la persona más inculta que jamás había conocido. Decía, desinfeccionar, muy convencida. Al ayudante Krokowski le llamaba, Fomolus, había que aceptarlo todo sin reírse. Además, era cizañera, como lo son casi todos allí arriba, y hablaba de otra mujer, la señora Iltis, de la que decía que llevaba un esterilizador. Un esterilizador. ¿No te parece extraordinario? Medio tumbados, apoyados en los respaldos de las sillas, reían tanto que sus cuerpos se hallaban presa de una especie de temblor, y los dos, casi al unísono, comenzaron a tener hipo. Entretanto, Joachim se entristeció pensando en su infortunio. Sí, estamos sentados aquí riendo, dijo con una expresión dolorosa, interrumpido por las últimas convulsiones de su pecho, y sin embargo, no se puede prever, ni siquiera aproximadamente, cuándo podré marcharme, pues cuando Verans dice, todavía 6 meses, sin duda hay que esperar mucho más. Todo esto es muy duro. Tú mismo comprenderás lo triste que es para mí. Ya estaba matriculado y al mes siguiente debía presentarme a exámenes de oficial. Y aquí estoy, languideciendo con el termómetro en la boca, contando las tonterías de esa ignara señora Stowart y perdiendo el tiempo. Un año es muy importante a nuestra edad, comporta tantos cambios y progresos allá abajo. Pero he de permanecer aquí dentro, como en una ciénaga, sí, como en el interior de un agujero podrido, y te aseguro que la comparación no es exagerada. Curiosamente, Hans Castorp se limitó a preguntar si era posible encontrar allí porter, cerveza negra, y, al mirarle su primo con una expresión de sorpresa, se dio cuenta de que estaba a punto de dormirse, si no lo había hecho ya. «¿Te estás durmiendo?», dijo Joachim. «Ven, es hora de ir a la cama». «No es hora, de ninguna manera», dijo Hans. Sin embargo, siguió a Joachim un poco inclinado, con las piernas rígidas como un hombre que se muere de cansancio. Luego hizo un gran esfuerzo cuando en el vestíbulo, débilmente alumbrado, oyó decir a su primo, «Ahí está Krokowski. Creo que tendré que presentártelo». El doctor Krokowski se hallaba sentado a plena luz, ante la chimenea de uno de los salones, al lado de la puerta corredera completamente abierta, leyendo un periódico. Se puso en pie cuando los jóvenes se aproximaron a él, y Joachim, adoptando una actitud militar, dijo, «Permítame, señor doctor, que le presente a mi primo Castorp, de Hamburgo. Acaba de llegar». El doctor Krokowski saludó al nuevo huésped con cierta cordialidad, vigorosa y decidida, como si quisiese dar a entender que con él toda timidez era superflua y que solo una confianza alegre era lo indicado. Tenía unos 35 años, era ancho de espaldas, gordo, mucho más bajo que los dos jóvenes que se hallaban de pie ante él, por lo que se vio obligado a ladear un poco la cabeza para mirarles a los ojos. Además era pálido, de una palidez descolorida, transparente, casi fosforescente, aumentada por el ardor sombrío de sus ojos y por el espesor de sus cejas y de una barba bastante larga en cuyas puntas aparecían algunos hilos blancos. Llevaba un traje negro de americana cruzada, un poco usado, zapatos negros parecidos a sandalias, calcetines gruesos de lana gris y un cuello blanco vuelto, de esos que Hans Castorp solo había visto en Danzig, en casa de un fotógrafo, y que confería al doctor Krokowski un aire de bohemio. Sonrió cordialmente, mostrando sus dientes amarillos entre la barba, estrechó con fuerza la mano del joven y dijo, con voz de barítono y un acento extranjero un tanto lánguido, «Sea bienvenido, señor Castorp. Espero que se adapte pronto y que se encuentre bien entre nosotros. Me permite preguntarle si ha venido como enfermo». Era impresionante observar los esfuerzos de Hans Castorp para mostrarse amable y dominar sus deseos de dormir. Se sentía violento por hallarse en tal situación y, con el orgullo desconfiado de los jóvenes, creyó percibir en la sonrisa y la actitud tranquilizadora del ayudante las señales de una mofa indulgente. Contestó diciendo que pasaría allí 3 semanas, aludió a sus exámenes y añadió que, a Dios gracias, se hallaba completamente sano. «¿De verdad?».
Preguntó el doctor Krokowski, inclinando la cabeza a un lado como para burlarse y acentuando su sonrisa. En tal caso es usted un fenómeno completamente digno de ser estudiado. Porque yo nunca he encontrado a un hombre enteramente sano. ¿Me permite que le pregunte a qué exámenes ha de presentarse? Soy ingeniero, señor doctor, contestó Hans Castorp con modesta dignidad. Ah, ingeniero. Y la sonrisa del doctor Krokowski se retiró, perdiendo por un instante algo de su fuerza y cordialidad. Perfecto. Por lo tanto, no tendrá necesidad de ningún tratamiento médico, ni de orden físico ni psíquico. No, muchísimas gracias, dijo Hans Castorp, que estuvo a punto de retroceder un paso. En ese momento la sonrisa del doctor Krokowski apareció de nuevo victoriosa y, mientras estrechaba la mano del joven, exclamó en voz alta, pues que duerma usted bien, señor Castorp, con la plena conciencia de su salud perfecta. Duerma bien y hasta la vista. Diciendo estas palabras se despidió de los dos jóvenes y volvió a sentarse con su periódico. No había nadie de servicio en el ascensor, de modo que subieron a pie por la escalera, silenciosos y un poco turbados por el encuentro con el doctor Krokowski. Joachim acompañó a Hans Castorp hasta la número 34. Donde el portero cojo no se había olvidado de depositar el equipaje del recién llegado, y durante un cuarto de hora continuaron hablando, mientras Hans Castorp sacaba sus pijamas y sus objetos de tocador, fumando un cigarrillo. Aquella noche no volvería a fumar otro cigarro, lo que le pareció extraño y bastante insólito. Sin duda tiene mucha personalidad, dijo, y mientras hablaba lanzaba el humo que había aspirado. Pero es tan pálido como la cera. ¿Y cómo va calzado? Su aspecto es terrible. Calcetines grises y sandalias. ¿Te fijaste que al final se ofendió? Es bastante susceptible, dijo Joachim. No deberías haber rechazado tan bruscamente sus cuidados médicos, al menos el tratamiento psíquico. No le gusta que se prescinda de eso. Yo tampoco gozo de su estima porque no suelo hacerle muchas confidencias. Pero de vez en cuando le cuento algún sueño para que tenga algo que disecar. Bueno, supongo que he estado un poco brusco, dijo Castorp algo molesto, pues estaba descontento consigo mismo por haber podido herir a alguien, al tiempo que el cansancio de la noche le dominaba con una fuerza redoblada. Buenas noches, dijo, me muero de sueño. A las 8 vendré a buscarte para ir a desayunar, anunció Joachim al salir. Hans Castorp se lavó un poco. Quedó dormido apenas apagó la lamparilla de la mesa de noche, pero se sobresaltó un momento al recordar que alguien había muerto 2 días antes en su misma cama. Sin duda no es la primera vez, se dijo, como si esto pudiese tranquilizarle. Es un lecho de muerte completamente vulgar. Y se quedó dormido. Pero apenas lo hubo hecho comenzó a soñar y soñó casi sin interrupción hasta la mañana siguiente. Vio a Joachim Siemsen, en una posición extrañamente retorcida, descender por una pista oblicua en un trineo. Era de una blancura tan fosforescente como la del doctor Krokowski, y delante del trineo iba sentado el caballero austríaco de la alta sociedad, que tenía un aspecto extraordinariamente borroso, como el de alguien a quien solo se le ha oído vagamente toser. Nos tiene completamente sin cuidado, a nosotros los de aquí arriba, decía Joachim en su incómoda posición, y luego era él y no el caballero quien tosía de una manera tan atrozmente pastosa. Al instante, Hans Castorp se echó a llorar y comprendió que debía correr a la farmacia para comprar crema facial. Pero la señora Iltis estaba sentada en medio del camino, con su hocico puntiagudo, sosteniendo en la mano algo que debía de ser sin duda su esterilizador, pero que no era otra cosa que una navaja de afeitar. Hans Castorp estalló entonces en un acceso de risa y pasó de este modo de una emoción a otra, hasta que la luz de la mañana entró por los postigos de su balcón y le despertó.